intervención, ¿no? Rescatando una vez más la intervención de Donald Trump. ¿Cómo entender, ¿no? Todo esto que sucedió ayer en Medio Oriente, en este día después, este acuerdo de Trump, bueno, las dudas también desde Israel, un poco para saber, ¿no? Cómo interpretarlo, qué es lo que ven justamente especialistas. Estamos en contacto telefónico, agradecemos estos minutos a Facundo Zunino Páez, licenciado en Ciencias Políticas, trabajó en la Administración Pública y también es docente universitario. ¿Cómo le va? Buen día, Claudia Torres lo saluda. Buen día, Claudia, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, Facundo, ¿cómo se vivió esto? ¿Qué hay que entender, ¿no? De lo que sucedió en Medio Oriente? ¿Puede ser algo que se extienda en el tiempo? Mira, yo creo que en primer lugar es una gran noticia, como toda finalización de un conflicto armado, ¿no? En esa línea. Creo que tiene algunos pros el acuerdo que fue propuesto también por Estados Unidos. El primero, yo diría, obviamente, lo más inmediato, que fue la liberación de rehenes. Esto es algo, obviamente, para festejar, entre los cuales, como bien mencionaba el presidente en el audio que pasaron, hubo 3 argentinos que estaban todavía rehenes de Hamas. Después, en segundo lugar, el cese al fuego. Esto está marcado en el contexto de una muy fuerte crisis humanitaria. Tenemos gravísimos informes que elaboraron organismos como Naciones Unidas, y otras organizaciones no gubernamentales, hablando de la situación que se vivía en la Franja de Gaza. Y en Ujú. segundo lugar, también relacionado a este cese al fuego, una pérdida de apoyo importante por parte de Netanyahu, el primer ministro israelí. Tenemos una condena internacional interesante. Tengamos en cuenta que hace no muchas semanas países como el Reino Unido, Francia, reconocieron a Palestina como un Estado, ¿no? Algo que hace un par de años realmente era impensado. Y también una cuestión más simbólica, si querés, que es que cuando Netanyahu va a dar su discurso en la ONU, muchísimas delegaciones de otros países se retiran, ¿no? A propósito, le vacían, por así decir, la Asamblea General. Ujú, ujú. Y en tercer lugar, otro de los pros del acuerdo puede ser un nuevo gobierno para Palestina, para la Franja de Gaza. La organización Hamas se comprometió a crear un gobierno de tecnócratas palestinos para que puedan efectivamente gobernar, y que bueno, que los palestinos puedan decidir por sí mismos, una representación que se asemeje a una democracia, ¿no? Ujú. Eh, Obviamente, sí, perdón. Sí, no, y esta condena, ¿no? Internacional que mencionabas, ¿está relacionada con la ausencia de Netanyahu ayer en esa cumbre en Egipto? Y a ver, yo creo que ahí nosotros tenemos que analizar siempre desde la óptica de que también es un país que funciona con sus propias instituciones. No Mm, olvidemos que Netanyahu es un gobierno, o sea, es un primer ministro, es parte de un parlamento. Los regímenes parlamentarios funcionan con votos de confianza, entonces, a diferencia de los presidenciales, donde el mandatario gana y durante 4 años su autoridad es eh, más o menos cuestionada, en el Parlamento en cualquier momento puede haber un voto de confianza en contra del primer ministro y el primer ministro deja de serlo. ujú, Entonces, en este contexto, yo creo que Netanyahu, obviamente, en términos de opinión pública, muy golpeado por todo este proceso bélico, debe querer ahora concentrarse un poco más en política doméstica, ¿no? Además ujú, de festejar, por supuesto, la llegada de los rehenes que estaban tomados como tales por parte de Hamas. ujú. Facundo, bueno, ¿qué se espera, ¿no? De aquí en más? ¿Cómo seguiría esta tratativa? Y preguntarte también por, bueno, esa figura de Donald Trump, ¿no? Como este gran interventor, ¿no? O conciliador. Yo creo que entender la figura de Donald Trump Mm, sin entender algunos acuerdos básicos que llevó a cabo Joe Biden durante su presidencia es un poco tendencioso, ¿no? mm, Nosotros tenemos que tener en cuenta que todos son procesos en política. Rara vez sucede que un mandatario así como iluminado, vamos a decir, termina resolviendo un conflicto de un día para otro. Hay algunos temas pendientes, mm, ¿no? Que yo creo que obviamente van a marcar la agenda de acá las próximas semanas, los próximos meses. En primer lugar, es el desarme de Hamas. Está como una parte del articulado del acuerdo de paz. Hamas avisó que eso va a tener que ser revisto con el nuevo gobierno que van a formar. Este, así que
ahí tendríamos un pendiente. En segundo lugar, Israel dejó muy en claro que si jamás no cumple, ellos van a terminar el trabajo por sí mismos. Esta fue la frase que utilizó Netanyahu en una conferencia de prensa. No prometen una desmilitarización completa de la Franja de Gaza. Este, en tercer lugar, podríamos hablar también del futuro de la Franja de Gaza en términos de un gobierno que va a ser muy débil. Imaginémonos que, bueno, sí, le van a dar el gobierno a un grupo de tecnócratas, pero no va a dejar de existir jamás de un día para otro. Entonces, va a ser un gobierno naturalmente débil que además va a tener que lidiar con un montón de presiones y grupos de poder propios de digamos, de un sistema de gobierno naciente, ¿no? Que se estabilice y que se asiente un gobierno de un día para otro también es una quimera. Mm. Y en cuarto lugar, hay presión de las alianzas políticas de Netanyahu. No nos olvidemos que él forma parte de un gobierno de derecha o ultraderecha, una coalición de varios partidos, que obviamente, como decía antes, tenemos que entender que también tienen sus propios intereses en términos domésticos. Entonces yo creo que si bien estamos llegando a quizás una posible solución del conflicto, y de vuelta creo que lo más rescatable de todo este acuerdo es la liberación de rehenes, porque la población civil no tiene por qué sufrir en el medio de disputas de esta índole, pero bueno, yo me planteo estos temas como pendientes para prestar atención, porque sí van a ser definitorios de cuánto va a durar esta paz. Ujú, ujú, ujú. Bueno, de allí ¿qué garantía tienen, no? ¿O hay algo que pueda garantizar o no hay nada que se pueda garantizar justamente de que eh, no vuelva, ¿no? Toda esa actividad bélica. Esperemos a ver, uno tiene que tener en cuenta que esto no dejan de ser dos actores o más Ujú, actores que se están manejando en términos de confianza. Eso lo dejaron sí. muy en claro Donald Trump y el primer ministro israelí, ¿no? Esto va a ir avanzando a medida que las dos partes se reconozcan como responsables, Mm, ¿no? Que bueno, que Israel vea que la organización efectivamente genera un gobierno nuevo, que se va desmilitarizando la Franja de Gaza. También el apoyo de Estados Unidos en el último tiempo empezó a estar un poco más en duda, porque obviamente el ímpetu del gobierno de Donald Trump, sí, si bien fue terminar el conflicto, este, hubieron, por supuesto, medidas que también fueron condenadas desde el gobierno estadounidense. Estoy hablando de medidas israelitas, ¿no? ujú, Entonces, me parece que tenemos que verlo todo en su contexto. Me parece que esto va a ser una gran oportunidad para ver cómo funciona la diplomacia. Y bueno, a ver qué nos sorprende el día de mañana. A mí me daba mucha gracia escuchar ayer una breve pregunta que le hacen a Donald Trump en el avión presidencial en el que le preguntan si él cree que va a ir al cielo y él dice que no cree que haya lugar para él allá. Este, sí. Estamos frente a realmente personalidades, vamos a decir, personalidades muy excéntricas. Mm. Bueno, Este, señalan que estaba como todavía frustrado, ¿no? Por no conseguir el Nobel de la Paz, ¿no? Que era uno de los sí, sí, objetivos. a ver, son acuerdos complicados, Mm, por eso te digo, en política y particularmente en política internacional, todos son procesos. Obviamente son acuerdos, la diplomacia funciona también teniendo en cuenta estas cosas, pero bueno, es un proceso en el cual si los dos actores, las dos partes, vamos a decir, demuestran confianza y responsabilidad y que se efectivamente cumplen el acuerdo que asentaron, bueno, estamos probablemente frente a la finalización de este conflicto bélico. ujú, bien. Bueno, sorprendió por ahí a ver, porque se dio en pocos días un poco esa decisión, se hizo esperar por allí, jamás si lo iba a, mm, si se iba a sumar o no, legal o aceptar el acuerdo. ¿Sorprendió por allí este acercamiento en un corto plazo o estos ya se venía viendo hace mucho tiempo en realidad? Y vamos a decir que obviamente tenemos que tener en cuenta que la situación ya se estaba volviendo bastante Mm, preocupante. Mandaron mocos de los dos lados, vamos a decir en criollo. Acá donde yo sostengo, en estos días estaba leyendo el portal de noticias Al Jazeera,
que se especializa en temas de Medio Oriente. Y también sorprendió mucho el hecho de que Hamás haya acordado a estos puntos del acuerdo. Posteriormente, de vuelta digo, Hamás se atajó en quizás el punto más importante, que es el punto del desarme o de la Mm, desmilitarización. Entonces, de vuelta, yo creo que es el inicio de un gran proceso. Me parece que es muy, muy importante festejar que la población civil esté por el momento fuera de peligro, que no haya más rehenes de ninguno de los dos lados. Y la verdad sería una picardía que se eche a perder todo este trabajo de vuelta, que son años mm, realmente de trabajo. Por parte también de la diplomacia de Estados Unidos, que de vuelta cambia el signo político de más. Estados Unidos es uno de los países que más políticas de Estado puede sostener y cuya diplomacia, digamos, se mantiene entre ciertos márgenes, ¿no? mm. Bien. Facundo, agradecidos con este tiempo, bueno, un poco también explicarnos, ¿no? Qué es lo que sucede allí, bueno, de quienes están conociendo toda esta cuestión. Agradecemos su tiempo, que tenga buena jornada. Muchas gracias, Claudia. Un abrazo grande. Hasta cualquier momento. Facundo Zunino Páez, licenciado en Ciencias Políticas, bueno, docente universitario. Respecto de este acuerdo, ¿no? El alto del fuego en Medio Oriente, bueno, todo lo que se vivió ayer, la liberación de los rehenes, bueno, y de prisioneros palestinos también, bueno, y cómo sigue, ¿no? ¿Qué es lo que hay que entender de todo esto? 8 de la mañana, 32 minutos, la nota completa en un ratito, la vas a tener para compartir en libertaddigital.com.ar. La mañana en Libertad es información, buena música, pero por sobre todo es compañía. 99.1. La mañana. Vivila en libertad. En Mara Zapatería sabemos de tendencias y trabajamos con marcas líderes.